Bien, les reitero los buenos días a todos. Como siempre les menciono, es un gusto estar con ustedes. En la clase conferencia del día de hoy vamos a estar profundizando en algunos aspectos que ya hemos introducido acerca del marco teórico metodológico de la investigación. Ya nosotros hasta este momento debemos tener desarrollado y entregado en plataforma el título de la investigación con el tipo de investigación que vamos a estar realizando, la introducción con los requerimientos que se solicitaron en la clase de introducción y los anexos referidos a los métodos de investigación, al problema de investigación, el objeto de estudio y el objetivo de investigación, así como la justificación. Hoy vamos a profundizar en el marco teórico metodológico. Del marco teórico metodológico, pues debemos de saber que un marco teórico metodológico implica analizar las teorías, investigaciones y antecedentes que se consideren válidos para el encuadre del estudio, en este caso, para el encuadre de la investigación. O sea que el marco teórico metodológico precisamente es el que nos va a dar la posibilidad de analizar todas las teorías, las investigaciones y los antecedentes que tenga nuestro tema de investigación. ¿Qué tenemos ya? Bueno, tenemos el problema de estudio con los objetivos y las preguntas de investigación, y con la justificación, pues tenemos la relevancia y la factibilidad. Ahora, ¿para qué desarrollar un marco teórico metodológico en una investigación, en este caso de tesis o tesina? Bueno, el marco teórico metodológico me va a permitir como investigador prevenir errores, orientar sobre cómo analizar el estudio que usted está realizando, va a constituir la guía del investigador para centrarse en el problema, evitando desviaciones de planteamiento original, o sea que usted se centre en la idea central de su investigación, va a conducirnos al establecimiento de hipótesis o afirmaciones para que su investigación sea válida, inspira nuevas líneas y áreas de investigación y posee un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. O sea que estas 6 funciones son precisamente la importancia del marco teórico metodológico. Va desde que nos ayuda a prevenir errores como investigadores hasta dar el marco referencial para interpretar los resultados del estudio de investigación. Acá es importante que ustedes pues profundicen de manera autodidacta y apoyados en estas presentaciones, cómo ir elaborando su marco teórico metodológico, que sería el paso en el cual vamos a estar trabajando de la investigación por estos días. ¿Cuáles son las etapas del marco teórico o cuáles son las etapas de la elaboración del marco teórico? Primero, algo que ya yo les he ido orientando, que es la revisión de la literatura. Usted debe consultar textos, artículos, revistas, documentos, tesis anteriores a la de usted para que usted pueda un poco ampliar y tener una referencia directa de su tema de investigación. Debe, después de revisar la literatura, o sea, yo después de consultar 2, 3, 4, 5 autores que hablen sobre mi tema en cualquier modalidad de texto científico, entiéndase una revista, un libro de texto, un artículo, ya sea en soporte duro o en soporte digital o en línea, debo adoptar una teoría o desarrollo de la perspectiva de una teoría o referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes en el marco teórico metodológico deben dejar bien claro cuáles son los autores y los textos que ustedes han consultado, por supuesto, citando fragmentos de estos textos, y cuáles ustedes adoptan como una teoría que sirve y que es importante para su tesis. Recordemos que la revisión de la literatura pues tiene como objetivo detectar, obtener y consultar información en esa bibliografía. Usted debe extraer y recopilar información y que esa información sea relevante para su investigación.
vamos a ver cuáles son las fuentes bibliográficas o las fuentes de información. Las fuentes bibliográficas se dividen en tres grupos: las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. Dentro de las fuentes primarias, pues tenemos datos de primera mano, o sea, recibimos datos de forma directa. Ahí, ¿qué ejemplos tenemos? Pues libros, antologías, artículos, monografías, tesis, disertaciones, documentos oficiales, testimonios de expertos o especialistas, las fuentes de Internet, como pueden ser los artículos científicos. O sea que las fuentes de información o fuentes bibliográficas primarias son de suma importancia porque, si se dan cuenta, es lo que más uno consulta cuando va a realizar una investigación. Dentro de las fuentes bibliográficas secundarias tenemos el listado de fuentes primarias, o sea, los que ya les mencioné, reprocesar esa información a partir de compilaciones, resúmenes y listado de referencias, publicaciones en un área del conocimiento. O sea, que las fuentes secundarias van a ir un poco más dirigidas al campo estrecho, por ejemplo, de la administración o de la mercadotecnia, del derecho o de los sistemas computacionales. O sea, en las fuentes secundarias yo tengo que hacer referencia a textos o a literatura propiamente de mi especialidad. Y las fuentes terciarias es precisamente el análisis de los compendios de las fuentes secundarias, los listados de publicaciones, y debo consultar ahí boletines informativos, conferencias que se hayan impartido, simposios que, por ejemplo, encuentre algún simposio de derecho o alguno de mercadotecnia o de sistemas o de administración, ya sea en una publicación de Facebook o en un video de YouTube o en cualquier otro sitio web, y los títulos de los reportes. En este sentido, pues son las fuentes que nos van a nutrir nuestra tesis de información e información verídica. En el inicio de la revisión, que es lo que ustedes van a comenzar a realizar, debo seguir estos cuatro aspectos. Primero, acudir directamente a las fuentes primarias u originales cuando se conoce bien el área de estudio. O sea, ustedes van a buscar libros, artículos, revistas, sitios web, publicaciones que ustedes conozcan que son oficiales de su área del conocimiento. Cuando digo áreas del conocimiento, me estoy refiriendo precisamente a que voy a consultar literatura científica del área de administración, del área de mercadotecnia, del área de sistemas o del área del derecho y la justicia. Debo consultar a expertos para encaminarme a las fuentes primarias. O sea, después que yo selecciono, voy a profundizar en este artículo científico, o en este y este libro que trata sobre la administración, este que trata sobre la mercadotecnia, o este que trata sobre el derecho. Debo consultar a expertos, entiéndanse por experto en el caso de ustedes, si están trabajando en algún lugar que tenga que ver ya con su especialidad, pues consultar quizás a un supervisor, a un contador, a un económico, consultar a un juez, a un abogado, a un notario, a un ingeniero en sistemas, consultar a especialistas para que los especialistas te orienten si esa fuente es concreta o no acerca de tu tema de investigación. Debo ir llevando las fuentes terciarias, secundarias y primarias de la mano, o sea, debo ir relacionándolas. ¿Qué dice esta? Que también está en esta, o que también está en esta otra. Entiéndanse por la palabra esta fuente terciaria que estoy consultando se coordina perfectamente con lo que dice esta otra fuente secundaria, y esta secundaria se coordina con esta primaria por transitividad. Si la secundaria y la primaria están relacionadas y la secundaria está relacionada con la terciaria, también entonces la fuente primaria tiene que estar relacionada con la terciaria. Los motores de búsquedas en Internet, directorios y bases de datos de la web. O sea, esto los está orientando a que deben hacer una navegación profunda acerca de la literatura que se conoce en las redes sociales sobre su investigación, e ir citándola, no solamente el título del texto y el autor,
con la referencia bibliográfica, sino qué voy a tomar de ahí. ¿De dónde voy a obtener o de dónde voy a recuperar la literatura que quiero buscar para mi tesis? Pues debo localizarla físicamente en bibliotecas físicas o electrónicas, en filmotecas, hemerotecas, videotecas y sitios de internet. Ahora, por la contingencia que estamos viviendo, pues es muy difícil, ¿verdad? Ir físicamente a un lugar o por otras complicaciones de trabajo y cuestiones que yo conozco que ustedes tienen. Entonces, ustedes van a centrar la recuperación de la literatura de manera electrónica, o sea, se van a dirigir a bibliotecas, por ejemplo, YouTube o en sitios de internet, les repito, que ustedes conozcan que están estrechamente relacionados con su investigación. Para consultar la literatura, usted debe seleccionar lo que será útil a su investigación. O sea, no es copiar y pegar por copiar y pegar, no es redactar por redactar, sino que usted tiene que seleccionar de ese libro, porque quizás se encuentra una enciclopedia de administración con 1700 páginas y de toda esa enciclopedia lo que le sirve es la página 332 del capítulo 1. Entonces es importante que usted consulte de manera consciente la literatura y sepa seleccionar qué es lo que les será útil en la investigación. Recuerden que la investigación debe ser coherente, debe ser veraz y fidedigna. Entonces, cuando se revise, pues estaría mal que usted haya copiado y pegado una información que no tenga nada que ver ni con su título, ni con su objeto de estudio, ni con su objetivo de investigación y mucho menos con el problema. Por tanto, hay que seleccionar y seleccionar bien qué fuentes serán útiles para su investigación. Dentro de las fuentes primarias, que ya las habíamos mencionado, libros, revistas científicas, ponencias o trabajos presentados en congresos, simposios y seminarios, usted puede citar, ¿verdad?, fragmentos de estos textos que aludan a su tema de investigación. Es importante, fíjense que está entre signos de exclamación, anotar los datos necesarios para volver a localizarlo en el caso de que se les pida. Con esto les quiero decir que usted va a copiar el fragmento que le sirve a su investigación, ese fragmento que va a formar parte de la redacción de su marco teórico metodológico, y debe copiar la fuente bibliográfica, o sea, quién es el autor, en qué página está, cuál es el título del libro, cuál es la editorial, en qué año se editó, porque luego la próxima conferencia, la de mañana, les voy a enseñar el formato de citación APA que vamos a estar utilizando. A partir de esto, usted debe extraer y recopilar la información. Debe anotar la referencia completa, que es la forma indicada de recopilar la información. Debe tener, por ejemplo, fichas bibliográficas, debe tener magnéticos, esto quiere decir que debe tener recogidos los datos del autor y fotocopias quizás de eso que usted consultó y que le pueda servir como anexo o como apoyo a la continuidad de su investigación. ¿Cómo se construye el marco teórico? Aquí hacemos acepciones del término teoría. Fíjense que si es un marco teórico es porque hace alusión a la teoría en su investigación. Aquí es donde usted va a descargar toda la teoría necesaria en su tema de investigación para poder proponer, para poder dar recomendaciones y para poder dar conclusiones. Recordemos que la teoría es una serie de ideas que una persona tiene respecto a algo, es el conjunto de ideas no comprobables e incomprensibles. Lo teórico es lo que no se puede medir, o sea, es una variable adimensional y es un conjunto de conceptos relacionados que representan la naturaleza de una realidad. Entonces, el marco teórico precisamente se construye a partir de la consulta bibliográfica. ¿Qué me sirve de esta revista? ¿Qué me sirve de este artículo? Esto que dijo el profesor de ingeniería o esto que dijo el contador o esto que dijo el administrador de tal empresa me sirve para endosarlo a mi investigación y poder ampliar mis fuentes teóricas del conocimiento. Recordemos que según Klinger, la teoría es el conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones relacionadas entre sí que presentan una visión sistemática de fenómenos
especificando relaciones entre variables con el objetivo de explicar y predecir fenómenos. Fíjense que en la misma definición ya les está diciendo qué vamos a hacer en el marco teórico metodológico. En el marco teórico metodológico es el apartado de la tesis donde usted resume los conceptos, las definiciones y las proposiciones que están relacionadas entre sí y relacionadas con su tema de investigación. ¿Cuáles son las funciones de recoger en el marco teórico estos conceptos, definiciones y proposiciones? Bueno, precisamente es explicar, decir por qué, cómo y cuándo ocurre el fenómeno que usted está investigando en su tesis. Sistematizar, ordenar el conocimiento sobre ese fenómeno o realidad que usted está proponiendo profundizar en su investigación. Y hacer interferencia a futuro, predecir sobre el comportamiento de un futuro, o sea, cómo se va a proyectar su investigación a partir de la teoría que ya está escrita. ¿Por qué? Porque la teoría incrementa el conocimiento sobre un fenómeno, entiéndase por fenómeno, el tema que usted está investigando. ¿Cuál es la utilidad del marco teórico o cuál es la utilidad de la teoría en esencia? Pues describir, explicar y predecir el fenómeno de investigación. Contextualizarlo, que ya ustedes lo vienen contextualizando desde la introducción, ese evento o hecho al que usted se está refiriendo en su tesis, y organizar el conocimiento. Cuando hablamos de organizar el conocimiento, ya aquí a ustedes se les debe encender la chispa y que las referencias de los textos científicos que ustedes vayan a consultar tiene que ser en un orden cronológico, ¿ok? Usted va a comenzar a citar, por ejemplo, cuestiones administrativas o cuestiones jurídicas o cuestiones de sistemas computacionales o cuestiones de mercadotecnia desde, vamos a suponer, desde el año 1970. A la del año 1970 no le puede seguir un análisis de un texto consultado de 1920. Le tiene que suceder un año superior al 1970. O sea, llevar el orden cronológico de menor a mayor año en la investigación. Aquí esto les va a permitir organizar el conocimiento que usted quiere explicar en su investigación y orientar la investigación. ¿Cuáles son los criterios para evaluar una teoría? O sea, ¿cuáles son los criterios que me van a permitir a mí decir, este fragmento de este artículo lo voy a colocar en esta parte del marco teórico o esta página de este libro de derecho, no sé, canónico o del derecho penal, me sirve para profundizar a partir de él y la voy a colocar aquí? Entonces usted tiene que describir qué dice esa página o qué dice ese párrafo, debe explicarlo y debe predecir para qué le sirve en su investigación. Describir, vamos a ver, por habilidad, quiere decir definir el fenómeno o el tema de investigación, dar las características y componentes, así como las condiciones y el contexto en el que se presenta, cómo se manifiesta ese fenómeno. Explicar es incrementar a la comprensión una prueba empírica, o sea, usted va a explicar eso que dice en el artículo o eso que dice en el libro o eso que dice en un video que encontré en Facebook o que encontré en YouTube y voy yo a dar mi explicación, o sea, mi opinión, voy a incrementar precisamente pruebas de que eso es veraz. ¿Cómo lo puedo incrementar? Con prueba empírica. Recuerden que la prueba empírica puede ser desde la observación hasta una encuesta o una entrevista a un especialista que precisamente apoye eso que usted encontró como fuente bibliográfica. Y en la predicción, pues se puede pronosticar si la prueba empírica se ha presentado una y otra vez. ¿Esto qué quiere decir? Que en la parte de predicción del marco teórico, usted va a decir si eso que usted describió y explicó a partir de una consulta bibliográfica va a servir para ese tema de investigación al futuro. Y consistencia lógica, pues lo que les hablaba, debe usted proporcionar la interrelación entre todas las fuentes que usted consulte. No puede hablar de una cosa en el primer párrafo del marco teórico metodológico, en el medio de otra y al final de otra. No, tiene que mantener un eje director, una línea directriz
que interrelacione todo tipo de bibliografía que usted consulte. No puede repetir o duplicar información, eso hay que revisarlo muy bien, y no puede haber contradicciones internas o incoherencia. O sea, usted no puede citar dos autores que tengan diferente criterio, o usted no puede citar algo que usted difiera de ese criterio. O sea, usted tiene que citar algo que usted esté de acuerdo con ese criterio para su investigación, pero además si cita dos, tres, cuatro autores, esos dos, tres, cuatro autores deben estar en concordancia y ser muy coherentes con el criterio expresado. No puede haber incoherencia, no puede haber, en este caso, contradicción de lo que se dice. Y bueno, desde el punto de vista de la perspectiva que tiene que ver con la predicción, usted puede explicar gran cantidad de fenómenos que tienen un número de aplicaciones. En esto quiere decir que usted va a explicar en una parte del marco teórico metodológico hasta dónde puede llegar su investigación, y esto tiene que ver precisamente con la aplicabilidad que va a tener su investigación. Ahora, dentro de los otros criterios tenemos la fructificación, o sea, la capacidad de generar nuevas interrogantes y descubrimientos. Esto va a permitir que la ciencia de la cual usted está investigando avance. Y la parasimonimia. La parasimonimia tiene que ver precisamente con que la teoría que usted plantee sea simple y sencilla. ¿Por qué? Porque usted es un investigador de pregrado, usted es un investigador no reconocido por ninguna academia de ciencia, entonces su ciencia debe ser simple y sencilla y debe proponer cuestiones que estén a su alcance. Ahora, las estrategias para construir el marco teórico, la primera es la existencia de una teoría completamente desarrollada. ¿Cómo usted va a desarrollar esa teoría? Debe describir, explicar y predecir los fenómenos, eventos y sucesos que usted está trabajando en su investigación. Esto debe formar parte de la lógica completa, profunda y consistente de su investigación, y eso es lo que lo va a llevar a usted a darle una estructura a su marco teórico metodológico. Les recuerdo aquí abajito está en el marco teórico metodológico, es donde usted desarrolla la teoría de su investigación. La segunda estrategia tiene que ver con la existencia de varias teorías aplicables. Usted debe consultar muchas teorías acerca de su tema de investigación, pero como investigador usted elige una, y eso lo veíamos al inicio. O sea, usted tiene que ver varios criterios, escuchar varios criterios, leer varios criterios, consultarlos, pero usted como investigador debe elegir una teoría. Se toman las partes más relevantes para el trabajo. Entonces, de esa teoría que usted elige, va a ir tomando fragmentos que estén en consonancia con lo que usted quiere expresar en su investigación en esta parte del marco teórico metodológico, y que por supuesto ese marco teórico metodológico es apoyatura para todo lo que hizo en introducción, para todo lo que va a hacer en conclusiones. La tercera estrategia es la existencia de piezas y trozos de teoría. ¿Qué quiere decir este aspecto de piezas y trozos? Bueno, acá es donde usted hace una generalización empírica, o sea, desde su punto de vista, desde su observación, desde su criterio como investigador, usted va a hacer proposiciones a partir de lo que ya ha sido comprobada en la mayor parte de otras investigaciones que se han realizado, y son las bases para otras hipótesis que han sido comprobadas. Se toman como base para formular precisamente la teoría que usted va a explicar en su investigación. La cuarta y quinta estrategia tienen que ver con el descubrimiento interesante pero parcial que no se junta a una teoría, o sea, se toma como punto de referencia, se utiliza como antecedente, ordenados, volvemos a la cronología, la lógica entre todas las fuentes del conocimiento que usted consulte, la coherencia y la consistencia, o sea, que sea información que nutra su investigación, no por rellenar cuartillas voy a estar copiando y pegando de las fuentes que yo consulte.
Y la quinta estrategia tiene que ver con la existencia de guías no investigadas, ideas largamente relacionadas con la investigación. Aquí se consideran estudios de temas similares o más generales. Aquí es donde usted plasma fragmentos de investigaciones o de tesis que ya se han realizado y que tienen que ver concretamente con su tesis. Recordar para el marco teórico metodológico, centrarse en el tema de investigación sin divagar, vincular lógica y coherentemente los conceptos de estudios anteriores. Quizás usted ya dio una materia que le sirva para poder plantear conceptos, teorías, procesos en su investigación, y aquí es donde usted los va a aplicar. Tratar en profundidad solo lo relacionado con el tema. No se puede ir del tema, porque si usted no se ajusta al tema, ya no sirve la investigación. Y las ideas deben siempre conectarse o enlazarse de una a otra de forma apropiada. O sea, todo en la tesis tiene que ser muy coherente, y sobre todo en el marco teórico, que es donde usted plantea la teoría de su investigación. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Ok. Ninguna, profe. Voy a retomar algunos puntos importantes. Fíjense, el día de mañana no vamos a trabajar por Zoom. ¿Por qué? Porque ustedes van a echarle ganas a esto del marco teórico metodológico, que lo tienen que entregar hasta el próximo lunes, ¿ok? Entonces, el día de mañana van a aprovechar de 9:30, de 8:30, perdón, a 10, para ir adelantando el marco teórico metodológico, y lo van a aprovechar para preguntarme dudas vía WhatsApp, o me pueden regalar también una llamada telefónica si creen que por el mensaje no van a entender. Voy a estar igual aquí pendiente a ustedes. Si alguien necesita verme, pues nos conectamos a Zoom, me hace una videollamada, como ustedes entiendan. Van a comenzar a redactar su marco teórico metodológico. Esta parte de la tesis así se llama para todo el mundo, ¿ok? Marco teórico metodológico, y es el capítulo 1 de su tesis. Fíjense que viene la portada, el índice, viene la introducción, que ya todo el mundo tiene que tenerla entregada en plataforma. Ya yo estoy revisando algunas, en cualquier momento ya les subo todas las calificaciones. Lo que pasa es que las reviso manualmente. Y ahora viene el capítulo 1 de la tesis, que es el marco teórico metodológico. El marco teórico metodológico, ahí tienen la presentación. Ahorita en un ratito se las voy a compartir para que ustedes la vuelvan a consultar, la revisen, tomen apuntes, profundicen sobre lo que dice. El marco teórico metodológico ustedes lo deben comenzar con una pequeña introducción que le da entrada a toda la teoría que usted va a referir en su investigación. Y después usted va a comenzar a decir, según fulanito de tal, en el año tal, dice que la administración, esto, y esto, ¿sí? Según menganito de tal, dice que los procesos de nómina, esto. Según ciclanito de tal, dice que el trabajo de las nóminas en Excel o en programas de no sé qué de administración dicen esto. Si se dan cuenta, van a ir describiendo lo que usted encontró en las fuentes bibliográficas, de lo general a lo particular, ¿verdad? Quizá usted quiere hablar en su tesis del pago por nómina digital, vamos a suponer, ¿no? Yo no puedo comenzar hablando en mi marco teórico metodológico de el pago por nómina digital. En este caso tengo que comenzar hablando de qué, de la administración. De la administración quizás caigo en algo de contabilidad, y de algo de contabilidad caigo en lo que yo realmente voy a hablar en mi tesis. Eso es lo que le da la coherencia gradual a su investigación. Debo ir citando los fragmentos de lo que trata el texto o el artículo o la liga o lo que encontré, con el autor, ¿ok? O la empresa que lo menciona, o no tiene autor, le puedo poner sin autor, pero sí debe tener un año, debe tener páginas, debe tener título ese artículo. Cuando yo describa toda esa teoría, todos los fragmentos que yo utilizo en mi tesis o en los que me baso en mi tesis, y en cada uno tengo que dar mi criterio. Yo estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto.
siempre tiene que estar de acuerdo, porque si usted no está de acuerdo, pues ¿para qué lo pone en su investigación? O sea, usted va a elegir fragmentos y cuestiones pragmáticas en la que usted esté de acuerdo, ¿ok? Y cuando usted citó 5 o 6 autores con sus 5 o 6 fragmentos de lo que dicen y que usted está de acuerdo, dónde lo dice, cuándo lo dice y para quién lo dice, al final usted cierra el marco teórico metodológico con un párrafo que diga, a partir de lo expuesto anteriormente como referentes teóricos metodológicos, como autor de esta investigación, asumo, y ahí usted va a decir, de Yudier, Pedro, Juan y María, yo me quedo con el criterio de María, por esto, por esto, por esto y por esto. O sea, dar razones de por qué usted asume ese autor y no a otro, ni a los 5 que consultó. ¿Se entiende? ¿Dudas? Momento de preguntar. No, profe, todo bien. ¿Seguro que se entiende todo? Ok, entonces van a encontrar en plataforma en un ratito, ya saben que yo termino de subir la grabación y luego abro la tarea, van a encontrar la tarea que dice avance número 2, marco teórico metodológico, ok, ahí les voy a dar algunos puntos a aclarar para que no se les olviden, van a volver a escuchar la grabación y cualquier duda, por favor, me escriben o me regalan una llamada. ¿Por qué? Porque el próximo martes no vamos a tener clase, ¿ok? Mañana sí vamos a tener clase, pero el próximo martes no vamos a tener clase, ¿ok? Ok, profe. Para que ustedes avancen en esto. ¿Entendido? ¿Alguna duda? No tiene que ser muy extenso, ¿no? ¿Verdad? El marco teórico metodológico mínimo 3 páginas. Por eso hay que Son consultar bastante lo que está, bibliografía. bueno, lo que estaba entendiendo son diferentes temas, en este caso, del marco teórico. Son diferentes temáticas, pero es el mismo tema. O sea, de su tema de Sí, sí, sobre el investigación, tema. de su tema de investigación, usted va a consultar desde bibliografía general hasta la particular que habla su investigación. ¿Entendido? Ok, Y ahí va a ir citando fragmentos que le sirven para su investigación con sus respectivos autores, años, y al final usted cierra su marco teórico diciendo cuál de esas teorías usted asume para su tesis y por qué. ¿Sí? ok, profe. Entonces, el día de mañana vamos a tener clase para darles el sistema de citación de la norma APA, séptima edición, para que ya puedan ir trabajando también en la bibliografía, vayan a ir haciendo un apartado de bibliografía para cuando se las pida, ya la tengan lista y por la norma APA, séptima edición. Y el próximo martes no tenemos clase en Zoom. ¿Por qué? Porque hasta el martes va a cerrar esta tarea del marco teórico metodológico y los que tengan cualquier situación van a ocupar la hora del martes. ¿Entendido? Entonces, para que no pregunten, el próximo martes no tenemos trabajo por Zoom. Van a terminar su marco teórico metodológico y la bibliografía, que se las voy a pedir también el martes. Nada más el martes les voy a decir, ya está abierto el apartado para que suban su bibliografía por la norma APA que vamos a estudiar mañana. ¿Entendido? Sí, profe. Ok, entonces muchas gracias por la atención prestada. En cuanto estén los materiales, se los cargo a plataforma y se los comparto por el grupo de WhatsApp. Que tengan un excelente día. Gracias, profe, igualmente. A ustedes, Profe, cuídense mucho. gracias.